como digo, son proyectos en 10 minutos. Voy a empezar presentando a Lynn Walker, que es periodista y finalista del Premio Pulitzer, que poca broma. Lleva más de 30 años trabajando en el periodismo en Estados Unidos y en América Latina y actualmente se dedica a la formación de periodistas, es maestra de periodistas y nos viene a contar, bueno, pues uno de sus proyectos porque actualmente es la presidenta de Inquirer First. Bienvenida a Mérida y un placer escucharte, Lynn. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a estar con ustedes. Es un enorme honor para mí a venir desde San Diego, California, donde vivimos en la mera frontera, donde hay inmigración día y noche 24/7, a estar con ustedes en este foro internacional para hablar sobre este tema tan importante. Yo quisiera decirles, lo que ya saben, que el nombre de esta sesión es inspiración. Mi inspiración viene de los jóvenes periodistas en América Latina. Ellos son nuestra esperanza para el periodismo y nuestra esperanza para nuestros países, porque son ellos que vamos a pasar el batón a ellos para que empiecen a hacer el periodismo cuando ya nos retiramos del escenario. Es por eso que Inquirer First, que es la organización que yo lancé en 2017, tiene un programa que se llama Voces Emergentes. Este es un proyecto que fue creado para apoyar a nuestros colegas jóvenes, los voces emergentes de periodismo en América Latina. Cuando empezamos este proyecto, hace 2 años, durante plena pandemia, no sabíamos si iba a funcionar, realmente cómo iba a funcionar, pero teníamos esta idea. Y entonces hicimos nuestra primera edición en México y la segunda edición de este año en Paraguay. Ustedes yo creo que están ahorita mirando, claro que sí, nuestro sitio de Voces Emergentes, Proyectos Paraguay. Bueno, les voy a explicar un poco de cómo está estructurado, pero antes de todo, yo quiero decir que cuando decimos voces emergentes, un criterio es que son realmente jóvenes periodistas que están empezando su carrera, que tienen entre 1 y 3 años de experiencia en periodismo, o jóvenes que todavía están estudiando periodismo en la universidad. Entonces, estamos realmente hablando de un grupo que no tiene mucha experiencia, pero si ellos aceptan, los parámetros de este programa van a salir con algo impresionante que ellos en equipo han hecho y que pueden poner en su currículum, su CV, para mostrar a todo el mundo. En 6 semanas, solamente 6 semanas, estos jóvenes periodistas empiezan con una reunión con su editor o editora, luego deciden como grupo con su editor cuál va a ser su tema para su proyecto, tienen que reportear y escribir su proyecto, tienen que preparar por lo menos 2 elementos multimedia para su proyecto, puede ser una variedad de fotos o slideshow o podcasts o infografías y videos si quieren, y tienen que subirlo al sitio web que creamos para su programa. Imagínense, 6 semanas para hacer todo esto, y estoy aquí el día de hoy para decirles que lo hicieron y lo hacen. Y esto que ustedes están observando ahorita
es el ejemplo de este año. Este es de Paraguay, que para mí pues me preocupó un poco porque pues estoy muy lejos de Paraguay. Todo esto es virtual. Eso es otro detalle, porque como empezamos durante la pandemia, obviamente nadie puede pues acercarse con otros y entonces pues todo es virtual. Hoy día, cuando lo hacemos otra vez, y sí lo vamos a hacer otra vez, pueden salir a la calle como hacen periodistas en tiempos normales, pueden hacer entrevistas. Pero todo esto ellos hicieron pues virtual. Estos proyectos, y quiero mencionar, pues presumir un poco, si me permiten, que este año en Voces Emergentes Paraguay teníamos 3 editores. Uno de ellos fue nuestra querida Eileen Truax, que desde Barcelona aceptó a trabajar con un grupo, 2 grupos de jóvenes periodistas para pues preparar, investigar, escribir y publicar, que por ahí voy de publicación, a 2 proyectos. Entonces, esto es algo que pues está mostrando resultados. Estos se fueron, en Paraguay de este año fueron 6 proyectos en total. Una editora tenía 2 grupos, entonces 6 grupos, 3 editores. Entonces, eso y un ritmo muy recio para preparar todos estos proyectos. Sí, todos pues llegaron al deadline, a la fecha límite, con su proyecto completo, bien escrito, por supuesto bien editado, y publicamos en nuestro sitio Voces Emergentes. Pero lo que yo quisiera hacer es lograr que fueran publicados en medios. Y si lo logramos, 8 medios en Paraguay publicaron los proyectos, 8 medios, entre ellos los más prominentes, los más prestigiosos y además rivales feroces, publicaron estos proyectos. Y quiero decirles que no soy amiga de ninguno de estos medios, no es por amiguismo que publicaron este medio, no los conozco. Ellos evaluaron la calidad de estos proyectos para decidir si pues tenían mérito para publicar en sus medios. Y sí, los publicaron. Estamos muy orgullosos de los jóvenes periodistas, muy orgullosos de este proyecto. El año anterior, me equivoqué, empezamos en 2021 en México. Ahí teníamos pues 12 proyectos, 6 editores, cada editor con 2 grupos de periodistas, y ahí publicamos en 16 medios nacionales y internacionales. Otra vez los medios evaluaron la calidad del reportaje del proyecto y su relevancia para su audiencia. Entonces, y lo vamos a hacer otra vez. Estoy segura que en el próximo año lo vamos a hacer otra vez. Entonces, esto es lo que estamos tratando entre muchos proyectos hacer en Inquire First. Ahí está, muchas gracias. Para preparar, ayudar, apoyar la próxima generación de periodistas. Obviamente ellos saben muchísimas cosas que no sabemos. Bueno, no voy a hablar por ustedes, no sé yo, de todo de TikTok y no sé qué cosa, muchas redes sociales y cosas así. Pero también nosotros conocemos, sabemos muchas cosas que podemos compartir con ellos para ayudarles a prepararse.
pues somos veteranos, pues algunos de nosotros como yo, hemos estado en la calle muchos años, muchas cosas han pasado, hemos aprendido mucho de estas cosas. Eso es lo que podemos compartir con ellos. Estos jóvenes también van a enfrentar muchos retos y entonces esto es el motivo por lo cual estamos haciendo esto. Los temas ellos escogieron con la colaboración y pues el consejo, consultas con sus editores y ustedes pueden ver la variedad de temas. Este asunto del tren es algo muy importante. En Paraguay, mercurio en el agua, y nadie ha reportado esto en ningún medio grande. ¿Cómo enfrentaron este reto algunos estudiantes que tienen complicaciones visuales? ¿Cómo es que ellos podrían seguir estudiando durante la pandemia? Acceso a la universidad para los indígenas, un tema muy importante y además muy triste, como pues están negados acceso en muchos casos. Entonces, yo realmente aprecio la oportunidad de hablar con ustedes sobre lo que estamos haciendo con los jóvenes, pues espero que yo les pueda animar encontrar también formas de apoyar a nuestros colegas jóvenes ya que están entrando en su propia carrera. Los necesitamos muchísimo. A veces yo siento que el periodismo está en peligro y tenemos que hacer todo lo posible, apoyarlos, animarlos y darles un empuje para que van adelante. Entonces, muchísimas gracias, un gusto y espero hablar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lynn. Me decían abajo los compañeros, Lynn nos ha dicho que va a intentar hablar en castellano, pero Lynn, si hablas castellano mejor que yo, que soy de aquí de toda la vida. Enhorabuena y muchísimas gracias. Yo creo que lo interesante de este congreso es que como nos quedamos aquí durante un par de días, tenéis a Lynn para hablar con ella y tendréis a cada uno y cada una de las ponentes que pasen por aquí para intercambiar impresiones, hablar de sus proyectos. O sea que ojalá te aborde mucha gente durante estos días y nos puedas contar un poquito más sobre Voces Emergentes. Muchísimas gracias, Lynn. Ahora va a subir al escenario Maritza Félix, que va a tener también 10 minutos. A los 10 minutos Maritza me vas a tener al lado diciendo hola. Bueno, os presento a Maritza. Ella es periodista independiente y es productora y es escritora y está actualmente afincada en Arizona. Es cofundadora de Conecta Arizona y coproductora de Comadres al Aire. Ojo, porque tiene 5 premios Emmy, que ahí es poca cosa. Felicidades, Maritza. Pero además de los 5 premios Emmy, ayer recibió un premio. Ayer Maritza ganó el premio Cecilia Weissman de la Universidad de Northwestern. Y de hecho, este aplauso lo vais a repetir otra vez porque de hecho Maritza aceptó el premio por Zoom para estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Te escuchamos. Bueno, yo me voy a poner el timer porque soy como un periquito platicador y aquí me pueden tener todo el día hablando o karaokeando también, digo, por si acaso. Y tengo algunas notas porque luego también se me echó el chango y hablo de más. Pero buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, volver. El año pasado me tocó estar por Zoom, ya hace un par de años, una pandemia, estuve por acá también. Yo les voy a contar 2 cosas bien bonitas que me pasaron durante la pandemia. Uno, que lancé un medio hiperlocal, innovador en WhatsApp. Y la segunda es que me gané una beca bien importante de periodismo que me ayudó a que este medio chiquitito que empezó como un grupito de WhatsApp creciera y que hoy seamos reconocidos por el Washington Post, por Al Jazeera, por el New Yorker y por el New York Times como uno de los medios innovadores más importantes de Estados Unidos en español, en la frontera, con puros periodistas migrantes. Y eso pues a mí me tiene con el corazón súper alborotado, ¿no? Sí, hay que celebrar porque también se celebran los logros.
Bueno, para los que nunca han estado en la frontera, se las presento. Esto es Nogales en la pandemia. Generalmente por aquí pasan cientos de personas todos los días, si no es que miles, para Estados Unidos. Cuando llega la pandemia, se cierra la frontera. Le dicen a los mexicanos, no pueden venir, no pueden cruzar por tierra por esta crisis de salud mundial. Entonces estamos cerrando. Y hubo un confinamiento que duró 18 meses. Mi familia se quedó en el lado mexicano de la frontera y yo me quedé en Phoenix, Arizona, donde yo vivo. Y entonces mi mamá, que está aquí, me mandaba todos los días esos WhatsApp de buenos días, con brillitos y piolines y florecitas y demás. Y luego al ratito me mandaba, mijita, no te preocupes, nos vamos a ver en junio cuando se acabe el coronavirus porque llega el calorón a Arizona y el virus se va a morir con el calor. Y yo, no, mamá, creo que así no funciona esto, pero déjame ver, porque yo tampoco sé, no estoy segura. Y así como mi mamá me mandaba esa información, mucha gente que me seguía en redes sociales o que tenían en WhatsApp me mandaban lo mismo. Entonces decidí crear un grupo de WhatsApp para combatir la desinformación en el mismo canal en el que se estaba propagando, tan rápido o más que el virus. Entonces, esto es Conecta Arizona. Empezó con un grupito obligado de mis amigos y conocidos. Y después empezó a crecer orgánicamente hasta que llegamos a alcanzar los grupos. Y luego me hacían preguntas que yo no podía contestar. Entonces tenía una red bien grande de expertos que llegaban. Entonces tuve un abogado en inmigración, tuve un embajador de Estados Unidos en México, tuve terapistas de salud mental, nutriólogos, gente que quería saber de aceites esenciales durante la pandemia y los estuvimos invitando y seguimos creciendo. Y nos dimos cuenta que la magia de Conecta Arizona, que era un grupito de WhatsApp, era la comunidad, era el buen sentido del humor, era hacer periodismo informal, pero muy informativo. Y entonces, cuando apenas teníamos como 2 meses, se abrió esta beca de periodismo de Stanford, que es una de las más prestigiosas que existe en Estados Unidos, y yo dije, el no ya lo tengo, voy a ir por el sí. Y mucha gente que yo conocía había aplicado para esta beca, había solicitado la beca y me dijeron, no tienes posibilidades para nada. Y yo dije, pero bueno, soy bien necia, mi apodo es Toñita Machetes, lo voy a hacer. Y lo hice. Solicité, en la entrevista me puse mi camiseta mexicana, que casi siempre traigo mi labial rojo, dije, esta es mi identidad y así me presento. Y así me seleccionaron. E invirtieron en mí, no una, porque se acabó el primer año, y después me hablaron y me dijeron, Maritza, te queremos ofrecer otro. Y yo dije, pues vénganos tu reino, o sea, ¿quién soy yo para negarme para esto? Pero en ese primer año, yo descubrí que llegué a Stanford no solamente con una beca, sino que encontré una red de apoyo, encontré una familia y encontré un lugar, una institución en la que yo de verdad pertenecía. Y no solamente tuve un apoyo económico bastante bueno para que mi cabeza no estuviera preocupada por qué voy a comer, porque cuando uno tiene hambre y necesidad no piensa bien, sino que aparte tuve una red en la que me dijeron, bueno, tú eres periodista, te estás convirtiendo en emprendedora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es un producto? ¿Cómo lo crecemos? Y me di cuenta, junto con este equipo maravilloso de gente, que pertenecía, que no era una impostora, que no era una migrante. El corazón de Conecta Arizona late en la hora del cafecito. Cuando yo les expliqué esto a los de Stanford, como que dijeron, ¿pero cómo funciona? Todos los días de 2 a 3 de la tarde, hora de Arizona, que buenos días mi gente de Arizona, por cierto, que si nos están viendo, yo abro el grupo y chateamos y nos echamos un cafecito. Lo que allá le dicen una sesión de escucha, yo le digo 1 hora del cafecito con la comunidad. Y hablamos de Biden, de la reforma migratoria, de las elecciones, de Trump, del virus, de las Kardashian, de lo que ustedes quieran. Todo mezclado como cuando comadreamos con alguien. Y así es como se vio 1 hora del cafecito. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, no. ¿Cómo le hago play acá? Ah, pues bueno, entonces me agregan al WhatsApp y se las enseño, porque creo que no puedo. No, ay, qué lástima. Pero bueno, el caso es que chateamos, estamos platicando como chatean con sus amigos y se ve bastante entretenido. Y lo que yo aprendí en el primer año de esta beca de Stanford es que el periodismo comunitario toma tiempo. Mucha gente va a venir a decirnos, ay Maritza, enséñame para hacer un conecta, o cómo le haces, y yo, no, pues es que yo me siento a tomar café, pero muchos medios de comunicación tradicionales no están preparados para tener la conversación de que tomar café con tu comunidad es hacer periodismo. Y cuando Stanford me dio el espacio, me dio la red, me dio todo esto,
para que yo le invirtiera tiempo a mi comunidad. Yo dije, esto que yo estoy sintiendo ahorita y esto que yo estoy viviendo ahorita, ojalá que lo tengan muchas personas más. Y aquí meto el comercial, que las solicitudes para aquellos extranjeros foráneos de Estados Unidos que quieran ser parte de esta beca van a abrir el 1 de noviembre. Yo voy a estar aquí hasta el viernes, me puedo echar un cafecito con ustedes, les puedo decir cómo funciona esto y lo bonito que es, que de verdad que sí te cambie la vida. También aprendí que como periodistas uno habla mucho y siempre está proveyendo siempre información. Y eso nos pasa con la comunidad migrante muchísimo. Nosotros suponemos que sabemos más que ellos fueron los que emigraron antes que nosotros. Y a veces como que no sabemos. Entonces, a través de estos cafecitos de la comunidad, yo tuve que desaprender muchas cosas del periodismo tradicional que la televisión y el periódico en el que yo trabajaba me enseñaron y volver a conectarme con esas raíces tan bonitas. Y entonces, eso que fue un experimentito así chiquitito de 12 personas con el que empezamos, ahora llegamos a 150,000 personas en la frontera de Arizona y México. Y todo es con un cafecito. Y obviamente yo me siento muy orgullosa porque empezamos con el grupo de WhatsApp, ahora tenemos listas de distribución para la gente a la que no le gusta platicar pero quiere recibir las noticias, lanzamos un programa de radio donde la gente nos habla un montón y nos echamos un cafecito en la radio y como no sabíamos qué hacer con el material de la radio, creamos un boletín semanal que ahora estamos tratando de hacerlo 3 veces a la semana porque nos va muy bien, porque no hay boletines en español sirviendo a una comunidad migrante en Arizona. Y luego lanzamos un podcast para WhatsApp y la gente decía, ¿pero por qué para WhatsApp? Y yo, porque puedo, porque tengo los recursos, porque la gente está invirtiendo en mí y yo puedo invertir en la gente y porque tengo que hacerlo accesible a las comunidades rurales que no tienen Spotify ni Apple Podcast. Y después sí lo hicimos, obviamente, y también hicimos para asociación con las redes de radios en español más importantes en Estados Unidos y tuvimos millones de escuchas. Pero lo más bonito de este podcast es que fue hecho también con puros periodistas fronterizos, migrantes en español, que nunca habían hecho podcast y que no tenían ni un micrófono. Y lo hicimos y contamos las historias que ellos siempre quisieron contar. Aquí les dejo el QR code que sirva como promoción también por si nos quieren escuchar. Es bien bonito ver acentos, es bien bonito ver a un reportero de Policíaca contar una historia de un milagro de Navidad cuando él nunca había contado algo más que no fuera decomisos de drogas y feminicidios. Y eso nos pone muy contentos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Descubrimos que el presente y el futuro del periodismo es colaborativo, es bilingüe y es transnacional. Y esta es mi comunidad de Conecta Arizona, que después de 2 años de estar chateando todos los días en WhatsApp, hicimos un evento en el Jardín Botánico de Phoenix y yo les dije, oigan, cumplimos 2 años, cáiganle. Y 111 personas llegaron. Y 111 personas se llevaron su tacita naranja de Conecta Arizona, se sumaron a nuestras redes y dijeron, nosotros queremos hacer un proyecto hiperlocal, queremos hacer un proyecto comunitario, queremos hacer un proyecto nuestro que también es tuyo. Y Conecta Arizona ya no es mío, es nuestro, porque no somos ellos contra nosotros, siempre somos nosotros. Y todo esto lo hice porque alguien creyó en mí cuando Conecta Arizona tenía apenas 1 mes. Cuando decían, el periodismo por WhatsApp no es periodismo, sí es. Y te lo cuento porque ya estoy haciendo podcast y porque llego a 150,000 personas todas las semanas de una manera no tradicional. Porque me siento y porque tengo el café con ellos y porque los escucho. Y porque me doy cuenta que todos nosotros somos migrantes de alguna forma, pero tenemos rostros, intereses, pasatiempos muy diferentes los unos de los otros. Entonces, en este tiempo hemos hecho, bueno, estos números los tengo que actualizar y ya me tengo que callar, pero tenemos más de 700 horas de cafecito de WhatsApp, hemos quitado muchos mitos de eso, hemos ayudado mucho en las elecciones, tenemos guías electorales en español, que es algo que no se tenía antes. Y pues esta es mi gente de Stanford, con los que hicieron posible que Conecta Arizona creciera tanto. Si ustedes se quieren echar un cafecito conmigo, aquí estoy. Si quieren solicitar la beca, yo les puedo contar todo lo bonito que es, porque esto que yo siento y esto que yo vivo y estas puertas que a mí se me abrieron, a mí me gustaría que se abrieran también para ustedes. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, mi gente. Gracias, Maritza, por estar aquí hoy.
Y por ponernos delante incluso de un premio, ¿eh? Muchísimas gracias. Vale, os cuento muy rápido. Voy a ir súper rápido porque vamos con mucho retraso. Entonces, subo la apuesta y, aparte de salir aquí a decirle a quien sea, te queda ya un minuto para terminar, quien termina los 10 minutos será invitado a una consumición en las arcas de Por Causa, ¿vale? Esto lo acabo de decidir ahora mismo, para quien cumpla. Os presento a la siguiente ponente. Ella es Pamela Reuter-Finstra, experta en improvisación, artista internacional de conciertos y grabaciones y premiada compositora, directora de orquesta y pedagoga. O sea, yo los currículum que tengo apuntado aquí en esta libreta hoy, tela. Hoy viene a hablarnos de CIC, música para contar historias de migración, que es lo que ella hace. Convierte historias periodísticas en música. Te escuchamos, Pamela. Muchas gracias por causa. I will speak English. Please forgive me for that. I would like to thank Patricia, Lucia, Vanessa, my dear friend Eileen, and all of you journalists for inviting a musician to your conference, as well as putting up with my English. So, I'm talking about Healing Bells, which is our organization, a rather new startup. And I want to give some examples here of what we do. We tell stories of social injustices via music and film. Due to Maduro's authoritarian government, Venezuela is suffering a humanitarian emergency. Venezuelan journalist Marielba Nunez received a Knight Wallace Fellowship at the University of Michigan, where I teach. I presented storytelling on the Carillon or bell tower for these journalists, and afterwards Marielba and several other journalists approached me and said, I'm censored in my country, can you help me tell this story through music? Because I've been looking for a new way to share this narrative and make sure these stories are preserved. And I'd like to show you briefly 3 examples of our stories. Let's see. More than 5 million people have had to flee the devastating effects of the humanitarian crisis, forced migration, because in most of Is the audio? the country, there is no access to water, electricity, or food. Every day, hundreds of people cross the border into Colombia on foot. These migrants, known as caminantes, walk hundreds of kilometers seeking a path to survival. More than 5 million people have had to flee the devastating effects of the humanitarian crisis in Venezuela. It is a forced migration because in most of the country there is no access to water, electricity, or food. Every day, hundreds of people cross the border into Colombia on foot. These migrants, known as caminantes, walk hundreds of kilometers seeking a path to survival. The authoritarian government of Venezuela censors and persecutes journalists whose reporting defies the official state messaging about this crisis. Many brave journalists fight now to offer information at this time in the country.
this, sorry, I want to escape here. So this part of the, did it advance already? Yes, I think this is the second one already. It was okay. This one, yes? So we are showing our process of working in this particular video, and I'll continue it at this time with thanks for our audio team. Film. We tell them to create awareness in audiences today and to preserve these stories for future generations. With collaborative investigative composing, we tell these stories via the carillon or bell tower. The sound of the bells can travel for up to 2 miles away, so we have audiences we can't even see. Bell towers originally, and the sound of the bell served for communities as timekeepers and as messengers. I asked Marielba which themes or sounds would best depict the Caminantes' journey. While she plays the themes on the carillon, I document them in music notation and color code them to develop later. During this part, I am trying to imitate the rhythm of the Caminantes during the walking. And now we are trying to tell when they encounter violence. Through many drafts, sound like. That's the corresponding spot where I am playing the violins that was composed. Now, I don't carry a bell tower in my backpack, so it's rather unusual that I get to work with a journalist at the bell tower, but it was because Marielba had a fellowship at the University of Michigan. And let's see, back to this. Yes. So, as you can see, that from the first example, art can provide some emotions in a story. The music can bring that out. Art can also interrogate existing narratives, which is what we're doing in our largest project that we're currently working on. And it's called Mother of Exiles, which is a reference to the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is widely considered in media to be a symbol of freedom and democracy. Emma Lazarus wrote a poem that is etched on the base of the statue. Her poem is widely regarded as a way of giving the warmest possible welcome to immigrants. We're interrogating the statue. We're interrogating the poem. And most of all, we're interrogating US immigration policy and how it affects people who have been forced into migration and entering the country of the US. And we're doing this through an oratorio, which is a large musical work
that involves several different components, and that permits us to tell our narrative from multiple different perspectives. We have arias, or songs where the singers are singing in first person, telling the stories of specific people who have migrated. The chorus comments on the action. The narrators cite policies, and they also give background from the groups. The orchestra is there to support everyone present as a symbol of what positive migration policies could be. Okay, wrap it up. Okay. If I can just, I wanted to show you this symbol of the Statue of Liberty by sculptor Luis Tapia, who's also interrogating some of the same things we are, and he has a lot of migration themes. And just to conclude, our theme name, Healing Bells, comes from one of our first work that went global, and this is a pandemic response, and we sent it around the world to Carolinists and journalists, and journalists put it in newspapers, radio, podcast, TV, and Carolinists around the world played it. You see right here is Ana Maria Reverte playing it in Barcelona, and that's where our name comes from, Healing Bells, ringing for truth. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Pamela. Lo siento mucho, vamos súper mal de tiempo, así que esto va a pasar continuamente. Me voy a poner al lado de los ponentes para rápidamente invitarles a que luego continuemos esta maravillosa charla fuera del escenario, pero muchísimas gracias. Bienvenida Pamela a Mérida, bienvenida Maritza a Mérida, bienvenida Lynn a Mérida, pero ahora sube la vieja guardia de Mérida, sube Chema Santana, que ya es un mítico de este congreso, periodista experto en migraciones, ha trabajado en El Salvador y Ecuador y durante 5 años fue el encargado de la web de Casa África. Ha sido redactor en la cadena SER y periodista del País en Canarias. Bienvenido a tu casa, Chema, y nos va a hablar de Migratlantes. Gracias Dani. Bueno, me voy a poner el temporizador porque con un poco de suerte termino 2 veces antes, son 2 consumiciones, o cómo funciona. ¿Ves? Perfecto, 8 minutos. Si termino antes y hay algo que no he resuelto, pues vamos a estar por aquí estos días y encantado de la vida, pues podremos seguir charlando fuera, que además es un espacio en el que se agradece un montón también. Yo no sé muy bien qué contarles. Les quiero hablar de Migratlantes, pero no sería de muy buen periodista empezar diciéndoles, y algunos y algunas me conocen por eso, que en 45 minutos llegarán a tierra las últimas 35 personas que han encontrado en el Océano Atlántico a bordo de una neumática a la deriva y están siendo trasladados ahora a tierra segura, a la tierra segura más cercana, que es la isla de Fuerteventura, porque aunque algunos nos lo hagan creer o nos lo quieran hacer creer, la tierra de la que salen no es segura para la mayoría de los migrantes, por muchos acuerdos a los que lleguen los gobiernos actuales. Eso por un lado. No sería de buen periodista tampoco empezar sin decirles que esta semana murieron las últimas 33 personas que han muerto en la ruta canaria y que si quieren podemos hablar de flores y brilli y todo lo que ustedes quieran, pero que en lo que va de año han muerto más de 1000 personas y en lo que va de década han muerto más de 5000 personas y que esto es insostenible para todos los que lo vivimos, especialmente para los que ya no lo viven. Solo en la ruta canaria más de 5000 personas en lo que va de década. Que podemos no contarlo y hablar de otras cosas más felices, que yo entiendo que ese espíritu está bien, pero esto hay que decirlo. Porque, por ejemplo, en el último ciclón tropical que pasó por Canarias, que es un nuevo fenómeno que nos viene a visitar a partir de ahora, vamos a ver si para quedarse, las redes que trafican con personas seguían lanzando gente al mar. Y como digo, las últimas 33 personas morían esta misma semana. Hay 100 que aún no sabemos dónde están, vamos a ver si aparecen o si son las últimas 100. Yo trabajé durante 10 años como periodista de frontera
llegué a algunos lugares donde no podía pasar, empecé a trabajar en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, huyendo un poco también, por otro lado, de la precariedad de los medios de comunicación, y me encontré con historias que podía conocer y no podía contar, y empecé a sentir algo que me decepcionaba personalmente como periodista, que era que mi ansia era casi más por saber que por contar. Entonces seguí indagando en ese camino de saber y no poder contar siempre, o no tener la plataforma para contarlo, o digamos no preocuparme tanto por contar, sino por saber más y saber más, para intentar conocer un poco las profundidades de las migraciones, ¿no? y tener más contacto más lejano con más personas. Por ese camino me llamó la vicepresidencia del Gobierno de Canarias para que un poco siguiera haciendo este trabajo de interlocución con las comunidades migrantes, con las comunidades locales, con asociaciones de vecinos, con todo tipo de persona interesada, preocupada, movilizada, sensibilizada, con miedo, sin miedo, que tuviera alguna relación con las migraciones, para así poder conocer un poco más lo que sentía la población local y la población que en un momento de su vida pasa por Canarias en un trayecto hacia algún lugar o en Canarias como destino. Los niños de mi edad, bueno, los que fuimos niños, los que nacieron en mi generación, nacimos recibiendo a niños refugiados saharauis que venían de nuestro país vecino, de un país vecino ocupado del que salían muchos niños refugiados y venían a nuestras casas y se quedaban con nosotros. Crecimos, fuimos adolescentes que vimos morir a vecinos de Senegal en nuestras playas, a donde nosotros íbamos a bañarnos y divertirnos, llegaban personas que morían. Y como adultos seguimos viendo lo mismo. Somos una sociedad atravesada por las migraciones. No obstante, este territorio africano que forma parte de la Unión Europea, sus primeros habitantes llegaron en patera, llegaron en barcas de madera. Y como otras regiones ultraperiféricas, que es como le llaman ahora, lo que antes eran colonias de la Unión Europea, estamos más próximos del origen que del destino, porque es que somos parte del origen. Y hay algunos grupos políticos que incluso dentro de la propia España nos ven como extranjeros. No hay que mirar mucho más allá de otras regiones ultraperiféricas como la Guayana, en las Américas, donde los niños son esclavos en la Unión Europea. Aquellos niños que salen de Haití, por ejemplo, y que son esclavizados en la Guayana. Digo porque a veces en la Unión Europea nos llenamos la boca de que creemos que respetamos los derechos y no somos capaces de mirar lo que llamamos regiones ultraperiféricas y que, como digo, antes llamaban colonias. El lenguaje también va evolucionando para poder aceptarlo, me imagino, ¿no? que tiene algo que ver con eso. Decía antes que uno de los esfuerzos mayores es comprender el miedo, comprender el sentir, comprender las sensaciones de la ciudadanía local para poder abordar una gestión global de las migraciones. Al menos en mi tierra lo estamos intentando hacer así, ¿no? En la tierra de la que vengo. Y sabemos, somos conscientes, somos una tierra que ha vivido varios éxodos. Muchos canarios y canarias están ahora, quizás algunos nos escuchen en Venezuela, en Cuba. Saludo al compañero Abraham. En otros países también de América, como puede ser Argentina, como puede ser Uruguay, donde muchos canarios y canarias se tuvieron que ir. Sufrimos varios éxodos por hambruna, por situaciones políticas. Y desde esa raíz que regamos convenientemente para que las ramas de la empatía sean sólidas, es desde donde nace Migratlante. Migratlante es un proyecto en el que abordamos las migraciones desde nuestra perspectiva, que no podemos abordarlo desde otra, desde la perspectiva de unos territorios insulares que están en África, que formamos parte de la Unión Europea y que miramos hacia América Latina con más asiduidad, con más cariño, con más amor que otras partes del continente europeo. Las compañeras de Cabo Verde siempre nos dicen a los canarios como ¿qué son esos europeos blanquitos que bailan reggaetón? ¿No? Como que no nos terminan de ubicar dentro de lo que puede ser para ellos Europa, porque no somos Europa, pero tampoco de lo que para ellos es África, porque solo somos África geográficamente, que no es poca cosa, por otro lado. Y de ese esfuerzo por comprender a la ciudadanía local y regar esa raíz que llevó a muchos canarios y canarias a salir, que trajo a los primeros habitantes de Canarias en patera, nace Migratlante, donde tratamos de analizar la movilidad humana en el Atlántico
desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de la esclavitud, desde la perspectiva de los éxodos de distintos países, desde la perspectiva cultural de músicas que viajaron de África hasta América y luego regresaron a África y en algunos casos pasaron por Canarias haciendo ruido en las bodegas de los barcos en las que lo llevaban esclavizados. Rescatamos todo eso, lo traemos al presente para mostrarlo otra vez, para recordar de quiénes somos, para recordar de dónde venimos y para recordar qué queremos y para recordar que lo que más nos gustaría, sobre todo, es que las personas con necesidad que pasan con Canarias sean acogidos y sean acogidas y sean bien tratados y todos tengan, como tienen ahora mismo, acceso a la sanidad, acceso a la educación si hiciera falta y tengan el trato que nos gustaría que todos tuvieran, ni más ni menos. Defendemos todos los derechos juntos y defendemos los derechos de la misma forma que si fueran nuestros, porque así sentimos a nuestros hermanos africanos que llegan. Ya lo sé que me vigila. Me falta 1:42, pero voy a terminar antes. Les podría estar contando muchas más cosas, como me sumo al Club Periquito, que decía Maritza, ¿no? Pero no, me voy a parar aquí. Si alguien quiere mantener o seguir o ampliar la conversación, podemos hacerlo, que estaré encantado. Eso sí, ninguna palabra pesa más ni es más importante que los 30 segundos que le voy a pedir de silencio a partir de ya por cada una de las personas que no pudieron llegar. Ibrahima, Modest, Amina, Youssef. Este silencio no termina con un abrazo, termina con un grito. ¡Justicia! Gracias, amigo Chema, por contar también. Y pido que suba ahora a contarnos, a hablarnos de Bridge, Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones y coordinadora de investigación de CIDOB. Doctora cum laude en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam y premio a la mejor tesis doctoral en Sociología. ¿No está por aquí? ¿No está por aquí? ¿Está por aquí? Te escuchamos, Marina. Muchísimas gracias. Ay, perdón, Blanca. Bueno, pues nada, gracias. Después de las palabras de Chema, la verdad es que cuesta subir al escenario y añadir algo más. Dani, no sufras por mí, esta vez voy a hablar en menos de 10 minutos, así que las 2 consumiciones de Chema serán para mí. ¿Más cerca? Muy bien. Pues nada, dejadme que empiece con una confesión. Es un gran placer y una gran ilusión estar aquí. Hace años que queríamos venir. Y este año finalmente lo hemos logrado, estamos muy contentas. Y para empezar, me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros este proyecto, el proyecto Bridges, que es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Es un proyecto con 12 partners que coordinamos desde CIDOB y donde tenemos el honor de poder contar con Por Causa como una de las entidades partners del proyecto. ¿Qué hacemos en este proyecto? Es un proyecto eminentemente académico, de investigación académica, pero no solo, y ahí está el rol y el papel fundamental de Por Causa. En este proyecto analizamos no solo las distintas narrativas sobre migración en Europa desde una perspectiva histórica y comparada, sino sobre todo intentamos entender los procesos que hay detrás de estas narrativas sobre migraciones. Y cuando digo procesos me refiero a los procesos de construcción, cómo se elaboran estas narrativas, cómo se construyen, qué hace que determinadas narrativas sean dominantes sobre otras, se acaben imponiendo sobre otras, acaben siendo centrales. Y luego no solo cómo se producen estas narrativas, sino también cómo se reciben estas narrativas a nivel individual.
¿Qué hacemos? Hacemos bastantes cosas. Es un proyecto de 3 años, como decía, 12 partners. En primer lugar, una de las líneas principales y tal vez la más relevante en el contexto de este congreso es entender el papel de los medios de comunicación, cómo se construyen estas narrativas sobre migración por parte o en los medios de comunicación, y aquí nos centramos en determinados momentos que entendemos como crisis, pero no crisis en términos objetivos, sino aquellas situaciones que precisan de una explicación, y ahí es, en esta necesidad de la explicación, donde surgen estas narrativas que pueden ser viejas, pueden ser nuevas, pueden ser cambiantes. Y entonces la cuestión es ver qué papel tienen estos medios, qué voces aparecen en estos medios y qué hacen los periodistas y qué podrían hacer también, con lo cual ahí hay también un componente no solo de entender, sino también un componente normativo de entender cómo podríamos cambiar esas perspectivas que más y más van siendo excluyentes y de construcción cada vez más clara de ese nosotros en oposición al otro. Además de esto, también intentamos entender la relación entre narrativas y políticas. Las políticas son narrativas y al mismo tiempo las narrativas son la base de las políticas, porque a menudo las políticas no responden a una realidad determinada o intentan responder o resolver un problema determinado, sino que a menudo las narrativas, las políticas responden a narrativas, a percepciones. La cuestión es cómo entendemos eso que intentamos resolver o abordar y, sobre todo, cómo presentamos todo ello a los potenciales votantes, que gran parte de las políticas migratorias tienen que ver con ese debate más bien simbólico que acaba impregnando también las políticas migratorias. Además, intentamos también entender el papel de las entidades sociales, de la sociedad civil, hasta qué punto son capaces y cómo, qué instrumentos, qué elementos tienen para transformar esas narrativas dominantes, cada vez más excluyentes. Y finalmente, en la parte de recepción, de cómo se reciben esas narrativas, entendemos o estamos estudiando, de hecho, cómo se reciben esas narrativas a nivel de los potenciales migrantes en África. Eso dejadme que añada que era un requerimiento de la Comisión Europea, pero bueno, ahí estamos intentando ver cómo las campañas financiadas por la Unión Europea en África para justamente contener esos flujos migratorios, para tener un efecto disuasorio sobre aquellos que podrían pensar en llegar, hasta qué punto realmente influyen en su decisión. Y finalmente tenemos una última parte de este estudio donde analizamos cómo los individuos reciben esas narrativas y sobre todo cómo reciben las noticias transmitidas a través de los medios de comunicación, cómo las reciben, cómo las procesan y luego cómo también las emiten. Es decir, los individuos como receptores y a la vez emisores de esas narrativas producidas en los medios de comunicación. Y como quiero ser puntual, dejadme que avance algunas conclusiones sobre el estudio que estamos haciendo sobre las narrativas migratorias en los medios de comunicación, más bien para señalar o dar algunas pistas que podamos discutir a lo largo de estos días, no solo aquí, sino sobre todo en esos espacios más informales donde podremos hablar unos y otros. En primer lugar, ¿qué entendemos por narrativas? Las narrativas son aquello que se explica de un determinado momento que necesita ser explicado con asunciones de causalidad, causa-efecto, con asunciones de quiénes son los buenos y quiénes son los malos y también con asunciones de quiénes son el nosotros respecto a esos otros identificados, señalados, a veces de forma explícita y a veces de forma implícita. Todo esto se desarrolla en un contexto de grandes narrativas históricas que no tienen que ver con un momento concreto o con un periodo concreto, sino que van mucho más allá y que tienen que ver con la construcción del Estado-Nación, con la definición de ese nosotros nacional, que va mucho más allá y que es histórico, con lo cual ahí también introducimos esta mirada histórica que creemos que es imprescindible para entender todo ello. Luego entendemos que las narrativas tienen capacidad performativa, es decir, que realmente no solo intentan explicar una realidad, sino que la producen mientras explican. Y ahí las crisis entendemos que son fundamentales. En las crisis, en los momentos de crisis, insisto, no las crisis objetivas, sino aquellos momentos percibidos como tales, ahí se abre una ventana de oportunidad, un punto de inflexión, donde nuevas narrativas pueden aparecer en una dirección, obviamente, o en otra.
Y finalmente, una cuestión fundamental que además a los periodistas os atañe directamente. ¿Quiénes son los productores de estas narrativas en los medios de comunicación? ¿Quién las crea? Y ahí hemos analizado los medios de comunicación en 6 países distintos: Hungría, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Y lo que vemos es que en muchas de estas narrativas los actores políticos dominan la construcción de estas narrativas. Dominan, son los que están a menudo detrás de esa explicación que se da de un determinado evento. Y a menudo no solo por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Y a menudo no solo por los que hablan, sino por los que dejan de hablar, por los que quedan en silencio. Eso es fundamental. Y aquí podría poner varios ejemplos muy relevantes, pero Dani me va a matar. Así que sigo y lo podemos hablar después. Y una última cuestión. Decía la voz de los políticos, la voz de los migrantes. La voz de los migrantes en la cobertura periodística de estos distintos eventos que hemos analizado aparece muy poco. Y cuando aparecen citados con una frase descontextualizada. Eso es fundamental para entender quiénes están creando y construyendo estas narrativas. Y la pregunta es, ¿y en todo eso dónde quedan los periodistas? Pues yo diría que ahí, en esa ventana de oportunidad, los periodistas tenéis mucho que decir y que hacer, pero también es verdad que a menudo ese periodismo del día a día queda atrapado en esa lógica de las crisis, ¿no? Se iluminan los focos, hablan los periodistas con esas voces distintas, dominadas, como decía, por los actores políticos, y luego los focos se apagan. Con lo cual, a menudo falta esa posibilidad de contextualizar, de ir más allá, de girar la mirada, de cambiar la mirada, cambiar la voz, cambiar la geografía, mirar desde fuera, no siempre desde dentro, mirar desde una perspectiva histórica y introducir otras perspectivas. Y 2 últimas frases. ¿Me dejas, Dani? Vale. ¿Por qué es tan importante entender no solo cuáles son las narrativas sobre migraciones, sino cómo se construyen estas narrativas? Pues porque estamos en un momento en que parece que todo se reduzca al campo de las narrativas, a las batallas discursivas. Lo vemos también a nivel europeo, ¿no? Parece que más que políticas lo que hagan sean narrativas, ¿no? Y aquello que no pueden resolver con determinadas políticas migratorias, porque cada vez son más simbólicas, intentan resolverlo en ese mundo simplista de las narrativas. Con lo cual es fundamental también entrar en esa batalla y entrar en esa batalla, de hecho, entendiendo qué está pasando ahí y acabo aquí, para entender es imprescindible esos puentes, esos bridges, que es lo que intentamos hacer en este proyecto, ¿no? Periodismo, investigación, los actores implicados, las entidades sociales, aquellos que están en primera línea, dialogar, hablar, pensar conjuntamente, y esa es, de hecho, la razón por la cual estamos aquí, un poco como outsiders, pero con muchas ganas de compartir y hablar. Me he dejado una parte muy importante, pero no la explicaré en otro momento. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Os habéis dado cuenta que me ha dicho 2 frases y me ha hecho 2 frases subjuntiva tras subjuntiva, pero ha hecho 2 frases, di que sí. Muchísimas gracias, Blanca, y perdonad a todo el mundo por estas prisas. Me hace ilusión presentar ahora a María Ángeles Fernández por varios motivos. Primero, porque es colaboradora de La Marea, entre otros muchísimos medios de comunicación, porque es periodista extremeña, y ahí me toca un poquito la patata, siendo yo extremeño, y porque además creo que no nos habíamos visto nunca en persona, a pesar de que me ha ayudado en un montón de temas, o sea que yo mi aplauso personal se lo doy porque de verdad me ha ayudado un montón. María Ángeles es periodista por la Universidad Carlos III, coordinadora de la revista feminista Pícara Magazine desde 2016, y además dirige su propio proyecto Desplazados.org y, como he dicho, es colaboradora de un montón de medios, y os dejo que la escuchéis. Hola, voy a ser rápida. Muchas gracias antes de nada por invitar a Pícara Magazine
a este congreso y especialmente me hace ilusión venir yo representando a mis compañeras porque, como ha dicho Dani, pues soy extremeña, entonces pues la tierra siempre tira y estoy emocionada. Voy a contar un poco Pícara Magazine, igual ya lo conocéis, aunque la excusa de estar en este espacio de presentación de 10 minutos es hablar del último anuario, que es lo dejaré para el final, pero antes voy a hacer una breve introducción de lo que es la revista para quien no la conozca, ¿no? Como hay gente de muchos territorios, pues tal vez no se conozca. Pícara Magazine es una revista feminista que nació hace 12 años, en 2010, como un proyecto de hacer el periodismo que en medios a diferentes compañeras no nos dejaban, ¿no? Temas que decían que no importaban a la gente, que quién lo iba a leer. Bueno, pues como no nos dejaban espacio, creamos nuestro espacio y aquí estamos 12 años después porque estos temas, temitas, sí que importan, ¿no? Y sí que había interés por leerlo. Nosotras nacimos con la intención de cuestionar un eje principal de poder, que es el patriarcado, pero nos dimos cuenta con el transcurrir de los años, que ese cuestionamiento único se quedaba corto, ¿no? Es decir, que nosotras estábamos reclamando espacio en los medios para historias de mujeres o para una perspectiva feminista que no estaba, pero nos dimos cuenta que también estábamos dejando de lado otras perspectivas, como la perspectiva antirracista, como la perspectiva anticapitalista, como la perspectiva anticapacitista, que no estaba presente, ¿no? Han sido aprendizajes que hemos ido asumiendo a lo largo de los años y nuestro objetivo siempre es cuestionar los diferentes ejes de poder y el eje de poder y el eje racista, de fronteras y colonialista está claro que sigue marcando la vida de mucha gente. Entonces, nuestras preguntas van por ahí, ¿no? ¿Qué vidas tienen espacio en los medios? ¿Qué vidas importan? ¿Qué vidas aparecen y qué vidas no aparecen? Y ahí intentamos romper esa brecha. No solamente que aparezcan mujeres, ¿no? Que era un poco el objetivo inicial, sino pues que aparezcan otros cuerpos diversos más allá del hombre blanco heterosexual de edad media y con un poder adquisitivo medio o alto, ¿no? Que son los habituales que copan los medios de comunicación y es fácil verlo en la actualidad. Entonces, esas son las preguntas que nosotras hacemos. No podemos decir que somos especializadas porque creemos que la mirada feminista puede abarcar cualquier tipo de problemática, de tema, de sección de cualquier medio, para hablar de economía, para hablar de cultura, para hablar de migraciones, si queremos, de periodismo internacional. De hecho, yo me siento cómoda o me siento más especialista, por ejemplo, en hablar de gestión del territorio, defensa de derechos humanos, extractivismo o agua. Y creo que la mirada feminista me ha ayudado a estos temas que suelo trabajar habitualmente, los enriquezco y ofrezco nuevas perspectivas, o al menos lo intento. Estas preguntas que nos lanzamos también nos llevan a cuestionarnos quién escribe en Pícara, ¿no? Cuando cuestionamos a otros medios, porque quién ocupa los espacios de poder, quién tiene la capacidad de decisión, por quién entra o quién no, también nos preguntamos quién escribe en Pícara. Y llegó un momento en el que nos veíamos que en la redacción pues éramos mujeres blancas de edad media y con formación periodística, ¿no? Con formación universitaria. Y ahí también hicimos el ejercicio de intentar abrir como productoras de información o como generadoras de contenidos a otras compañeras que pueden ser periodistas o no, porque en muchos medios vemos gente que escribe que no son periodistas, entonces pues para artículos de opinión, para hacer otro tipo de contenidos que tienen los medios, pues que haya compañeras racializadas, compañeras migrantes o compañeras que escriben desde otros territorios y desde otras posiciones, ¿no? Como periodistas comunitarias indígenas, por ejemplo. Y bueno, ese es un poco el contexto del medio. Somos excompañeras, un medio autogestionado, pequeño, no dependemos de nadie. Somos feministas también en las formas, es decir, es horizontal, todo se toma por consenso. Tratamos que la mirada feminista esté también en las formas, que es muy importante, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el temita, pero luego las dinámicas detrás de los medios son un poco criticables. Y bueno, como os decía, desde hace llevamos 12 años existiendo, pero cada año hacemos un anuario desde hace 10. Este es el 10º anuario que le hemos lanzado ahora en septiembre, que bueno, pues es un poco pues nos mantenemos a base de suscripciones, pues para tener como un producto, ¿no? para las suscriptoras, porque todo lo que ofrecemos en online es abierto para que todo el mundo, más allá de su poder adquisitivo, pueda leernos. Entonces confiamos en las suscripciones para mantenernos como proyecto. Y aquí pues no hay una sección de migración o no hay un tema de migración, pero la mirada de las personas migrantes, de las personas racializadas, está presente en muchos temas. Por ejemplo, hay un reportaje sobre maternidad a distancia en el que se habla de mujeres presas y cómo crían desde la cárcel, pero también mujeres migrantes, cómo ejercen su rol de materno pues desde la lejanía, ¿no? Porque muchas veces cuando migran tienen que dejar sus criaturas en otros territorios. Hay un reportaje, por ejemplo, sobre niñas en centros de menores, que pensamos que porque cuando muchas veces pensamos de migración la pensamos como de una manera muy masculina y las mujeres también
migran, lo que pasa que no son tan visibles en los medios, y en los centros de menores también hay niñas, tanto de origen local, pero también muchas que son de origen de otros territorios. Hacemos un reportaje porque las dinámicas en los centros de menores no son iguales en niños y en niñas. Por ejemplo, también hay reportajes sobre la criminalización de las defensoras de derechos humanos, porque ahora mismo en Europa se está criminalizando a las personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Entonces tenemos un reportaje que habla de fronteras y cómo se está violentando también, no solamente a quien migra, sino también a quien está luchando por los derechos de las personas migrantes. Y para dar algún ejemplo más y ser rápida, que no me quiero enrollar, pues también hacemos monográficos sobre temas y, por ejemplo, acabamos de lanzar uno sobre vejez y, como os digo, la mirada migrante o la mirada racializada o las vidas que importan está presente en muchos temas. Por ejemplo, pues hablar de vejez, hay un reportaje sobre cómo están en las residencias las personas migrantes, las personas negras afrodescendientes que viven en el Estado español y cómo institucionalizarlas a una determinada edad, pues depende cuál sea tu cultura de origen o tus raíces o tu contexto cultural, no es lo mismo que para todas, ¿no? Y cómo habría que hacer un esfuerzo por repensar las residencias, que hay que repensarlas, ya lo sabemos, pero también repensarlas en esa clave, o incluso hablamos de cuidados a personas mayores, pero quien cuida a nuestras personas mayores son sobre todo mujeres migrantes sin papeles. Pues una mujer migrante escribe aquí y nos cuenta qué supone que son ellas las que se están encargando de cuidar a las personas mayores o las personas viejas del Estado, ¿no? Pues contar con estas voces, hacernos preguntas, cuestionarnos a nosotras mismas es el objetivo que tenemos y bueno, pues ahí seguimos. Os animo a que he traído algunas revistas por si alguien quiere comprar, porque bueno, pues somos pequeñitas y pobres y entonces siempre nos viene bien vender una revista, entonces si a alguien le apetece, por aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles, por ser tan eficaz. Si no me equivoco, María Ángeles, vas a estar presentando Pícara Magazine, puede ser mañana, a las 7 de la tarde en La Enredadera, 7:30 de la tarde en La Enredadera, para la gente de Mérida que quiera acudir y quien esté por aquí cuando terminemos, pues estarán en el espacio de La Enredadera. Seguimos, bueno, antes de nada, me preguntan, ¿alguien se ha hecho socio o socia de Por Causa en este rato que llevamos aquí? Perfecto, perfecto, 2, vale, 3 por allí. Quien no se haya hecho socio tiene que irse de la sala. De verdad, no es broma. No. Pero haceros socio de Por Causa, sí puede ser, o socia de Por Causa durante el Congreso. Seguimos con una compañera justo de Por Causa, con Diana Moreno, periodista freelance e integrante del equipo de Por Causa y de UNICEF. Ilustradora especializada en migraciones, justo viene hoy a presentar su libro Dibujantes de Huellas, publicado con libros.com. Diana, muchísimas gracias, te escuchamos. Gracias, Dani. Gracias por el entusiasmo, de verdad. Sé que es sincero. ¿Cómo hago para poner esto? Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser lo más rápida posible. Yo, bueno, dentro de la búsqueda de nuevas formas de contar historias, de hablar de migraciones también, pues os iba a hablar del cómic. Primero porque yo soy muy apasionada del cómic, yo, bueno, he crecido leyendo tebeos, es un género que me gusta mucho, pero aparte porque me parece que tiene muchísimas posibilidades, pues como digo, para contar, para hablar de migraciones de otra forma e incluso también para hacer periodismo. Os doy un par de pinceladas, os he puesto algunos autores que a mí me parecen muy interesantes, pero bueno, es una lista muy incompleta, pero es un poco pues, los autores que me gustan a mí. Os doy un par de pinceladas de por qué creo que el cómic es un formato que ofrece tantas posibilidades. Primero, bueno, como digo, es otro lenguaje distinto, entonces permite contar las historias, digamos, de otra forma, acercarse a una audiencia diferente también. Una cosa que a mí me parece muy interesante del cómic es la posibilidad que te da de contar tu propia historia. Claro, escribir una historieta es muy accesible, es muy asequible, comparándolo, por ejemplo, con otros géneros como el cine. Claro, para hacer una película pues tú necesitas recursos. Para hacer una historieta, en realidad, no necesita muchos recursos. Eso quiere decir que prácticamente cualquiera puede tener su propia voz y escribir su propia historia. El resultado, pues que la verdad es que la diversidad de voces dentro del cómic es muy interesante. Os he puesto
un par de ejemplos que a mí me gustan o que yo los he considerado dentro del cómic autobiográfico, que bueno, en las últimas décadas, pues, digamos que ha habido un boom de cómic autobiográfico, pues empezando con Persepolis de Marjane Satrapi. Os he puesto algunas que hablan del tema migratorio, pues bueno, porque me parecía que estamos en un congreso que habla de migraciones, desde bueno, experiencias migratorias, qué significa ser miembro de lo que llaman segunda generación de migrantes, como por ejemplo Nadia Hafid, muy interesante la autora. Lo que yo llamo cómic de testimonios también me parece muy interesante. Pues bueno, Maus, de Ate Spiegelman, cuenta el testimonio del padre del autor, que es superviviente de Auschwitz, y es un cómic que ganó un premio Pulitzer, como muchos ya sabéis. Entonces, bueno, pues creo que queda claro que tiene un valor periodístico muy importante. Y luego pues ya tenemos el cómic periodístico en sí, que bueno, sería dentro de, comparándolo pues con estas experiencias en primera persona, el cómic periodístico sería más bien el periodista hablando del migrante, del refugiado, más bien en tercera persona. Como digo, cosas muy inspiradoras, muy interesantes. Os hablo un poquito de mi trabajo. Esto, por ejemplo, esto fue una cobertura que yo hice para el diario Público de una movilización que hubo en la Cañada Real. Los vecinos pues, se juntaron para pedir soluciones al tema del corte de luz. Y bueno, era un poco para mostraros qué posibilidades narrativas. Esto no deja de ser periodismo, porque bueno, como digo, yo lo podía haber escrito en un formato más tradicional, un artículo, pero como veis, pues cambia digamos, la perspectiva mía. Si miráis esta parte, es que no sé si se lee muy bien, pero bueno, en esta parte que yo voy contando pues lo que yo me imagino que es... Creo que ha desaparecido. Es una parte en la que yo hago como una enumeración de las cosas que yo entiendo que es vivir sin luz, las cosas del día a día que te suponen vivir sin luz. Pues vivir sin luz es no tener nevera, no tener agua caliente, no tener internet. Lo podía haber escrito pues, en prosa, por ejemplo, hubiera podido hacer una frase, una enumeración. Como veis, la lectura cambia mucho. Acompañándolo, bueno, yo lo decidí hacer por separado, lo acompañé de ilustraciones. Veis que la lectura incluso se ralentiza un poco porque tienes que ir mirando las ilustraciones. Creo que se potencia un poco más cada elemento. Yo le quería dar fuerza a cada elemento. Entonces, bueno, las dos formas funcionaban bien, pero yo decidí hacerlo así. Es un ejemplo de las posibilidades narrativas que te da este formato. Entonces, bueno, este es el proyecto que yo vengo a presentar hoy, realmente, por lo que estoy aquí, que es un libro, se llama Dibujantes de Huellas, lo hemos publicado hace poquito con la editorial libros.com. Y es un cómic en el que hablo del fenómeno migratorio a través de historias diferentes de personas que migran. Tiene, bueno, varios de los géneros de los que he hablado antes, precisamente. Pues, es ficción, pero tiene también género periodístico, tiene género autobiográfico, porque yo cuento mi propia experiencia migratoria. Y como veis, pues una cosa que me parece muy guay también del cómic, los colores. Los colores también sirven para narrar. Yo quería hacer, bueno, yo dividí el cómic en tres capítulos, porque son 3 ciudades en las que transcurre los hechos. Quería que fueran diferentes, quería que se notara pues, que no es el mismo lugar, no es el mismo ambiente, entonces los hice de 3 colores diferentes. Y bueno, eso da bastante juego para luego, cuando un personaje pasa por las 3 ciudades, va cambiando de color. En fin, da bastante juego. Como digo, el color también sirve para narrar. Bueno, he puesto un par de páginas para enseñaroslas, os las comento rápidamente. Bueno, no sé si os fijáis en que el estilo bueno, pues elegí que fuera un estilo más bien naif, como personajes así un poco aniñados. A mí me gusta la idea de ese contraste entre historias, digamos, un poco más serias o incluso un poco dramáticas, y el estilo naif. Yo creo que contrastan muy bien, pero también podría haber sido un estilo más realista y hubiera también funcionado bien. Esto sería, pues mira, esto es un ejemplo de esto. Lo escribí primero en un artículo, es una entrevista sobre el tema de los contratos de 0 horas en Inglaterra, y esto sería cómo lo adapté a la viñeta. Pues como veis, es otra forma de narrar, con bloques de texto, con pequeñas escenas, con diálogos y tal.
Esto lo recomiendo mucho. Es este informe, Crecer sin papeles en España, que lo llevó a cabo la Fundación por Causa y Save the Children, en el que yo participé ahí, hice mi pequeña participación. Es súper interesante porque de aquí, aparte de que el informe sí es muy interesante, ¿ya? ¿Vamos bien? De aquí salieron muchos productos, por así decirlo, productos audiovisuales, artículos, un podcast, y yo hice mi pequeña aportación. Esta es una parte del libro. Son unos personajes que no son reales, pero la situación está inspirada aquí. Entonces intentaba contar cómo la situación de vivir sin papeles afecta a una familia. Y bueno, ya para terminar, pues otro ejemplo de qué posibilidades narrativas te da el cómic. Esto sería, pues digamos que es el final del segundo capítulo. Entonces la protagonista, que es periodista, regresa de Atenas de haber estado cubriendo pues unos centros donde viven personas refugiadas. Entonces ella regresa a su casa, mientras que las demás personas se quedan atrás, o sea, se quedan en el lugar. Esto, bueno, lo podía haber contado yo lo podía haber contado con prosa, podía haber hecho una reflexión sobre las diferentes formas de emigrar, la situación de las personas que somos privilegiadas y pues bueno, migramos tranquilamente en un avión, mientras que otras lo tienen más complicado. Bueno, yo decidí hacer estas dos secuencias que digamos que se entrelazan entre sí, sin palabras, y yo creo que, bueno, que funciona bien, o sea, que tiene su fuerza, aunque no tenga palabras, y es otra forma de contar lo mismo. Y bueno, termino, espero que en un tiempo récord. Y nada, cualquier otra dudilla, cualquier cosa que os interese, pues estaré por aquí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Imagino que también hay ejemplares de tu libro para intentar conseguirlos en algún lugar de aquí. En la puerta tenéis ejemplares también del libro, igual que del anuario de Pícara, para que lo podáis conseguir. Terminamos esta parte de proyectos con una última intervención. Os recuerdo que podéis tuitear en redes sociales con el hashtag periodismomigraciones y os leeremos a través de redes sociales, y que en un ratito, a partir de la siguiente intervención, en los descansos, estaré por allí sentado entrevistando para que nos veáis también en streaming a quienes nos estáis viendo desde casa. Terminamos con Michael Nipper, profesor de Salud Global, Migración y Humanidades Médicas en el Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad Justus Liebig. No tengo ni idea si se dice así o no, espero que sí, Michael. Ni de broma, ¿no? Está en Alemania, es lo único que sé. En 2004 inició un programa sobre la salud de los migrantes en la Universidad de Gießen y hoy viene a hablar justamente de eso, de salud y migraciones. Te dejamos, Michael, y te escuchamos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por causa a las colegas y colegas por el espacio que me han ofrecido aquí para compartir algunas ideas. No es un proyecto lo que voy a presentar, sino es una invitación. Y no soy solamente de esta universidad con este nombre difícil de pronunciar, Justus Liebig, de Gießen, sino represento aquí la iniciativa Lancet Migration, que es una iniciativa que quiero presentarles y a través de esta iniciativa extender la invitación de colaborar juntos entre académicos, investigadores y ustedes, periodistas, el tema de migración y salud, para dar más atención y un poco más sistemáticamente la atención al tema de salud en el contexto migratorio. Primero un poco sobre Lancet Migration. Ustedes a lo mejor les suena el nombre de esta revista, The Lancet, que es en el campo de medicina una de bastante prestigio, bastante importante y bastante impacto, tanto en el mundo académico como en el mundo político y general. En el año 2017 se fundó una comisión de Lancet sobre migración y salud. No sé por qué, pero me invitaban a colaborar. Y en el 2018 publicamos un report sobre migración y salud para resumir un poco la evidencia de lo que se sabe sobre migración y salud en el mundo. Y tenía un gran impacto, y después The Lancet decidió hacer una comisión constante, continua, pero no como una comisión única, sino con grupos regionales. Hay ahora uno muy activo en Europa, otro latinoamericano, y yo tengo la gran suerte de ser parte del grupo latinoamericano por cierta biografía mía que tiene mucha relación con Ecuador y Perú, Colombia
España también, Asturias, pues, pero no quiero profundizar eso. Estamos en esos grupos, el europeo y el de América Latina, ahora trabajando, y un tema central ya de la primera comisión fue las narrativas, un poco el tema de aquí, porque hemos visto que el discurso sobre inmigración y salud es muchas veces muy estigmatizante, muy enfocado a temas de emergencia, de ayuda humanitaria, y no refleja los derechos íntegros de las personas migrantes. En el 2018, una parte del trabajo publicitario con The Lancet fue realmente desmentir mitos como que los migrantes traen enfermedades, que los migrantes sean una carga para los sistemas de salud, que no, la evidencia dice otra cosa. Eso no es la verdad, pero esas narrativas, yo diría, tóxicas, están muy extendidas y siguen siendo extendidas a pesar de lo que nosotros, los académicos, investigadores, lo ofrecemos de evidencia. No llega al público, no llega a la dimensión política, no llega a la sociedad. Parece que necesitamos otras narrativas de salud, inspirado en las narrativas de amor, tal vez de Por Causa, relacionando la evidencia científica que tenemos de las investigaciones con la narrativa. Y quiero invitar a ustedes, periodistas, de colaborar. Hay varias maneras de hacerlo. Y no sé todavía, o no tenemos una propuesta concreta de cómo hacerlo, pero hay varios temas en los cuales se puede. Por ejemplo, en la pandemia ustedes habrán visto que en España, en Alemania, pero al nivel mundial, poblaciones migrantes han sido afectados muy fuertemente. Y había, en Alemania, por ejemplo, había en las revistas, en los medios, algunos señalando que los migrantes son los que mantienen la pandemia. Todo esto fue muy estigmatizante porque el dato epidemiológico que hay un número alto de migrantes afectados fue el fin del cuento y confirmó el prejuicio que los migrantes son el problema. Nosotros sugerimos que ahí empezamos a investigar, tanto con nuestros métodos como con los de ustedes, con las historias que hay atrás de esos números, para indicar qué son las condiciones de vida, qué son las condiciones de exclusión, las condiciones socioeconómicas, las leyes, las políticas que son atrás de la carga mayor de enfermedades de muchos migrantes. Es un poco la perspectiva en la que podemos colaborar. También lo que mencioné antes, que los migrantes tienen el derecho a la salud como todas las personas, porque es un derecho humano, pero muchas veces vemos las políticas que se enfocan en parches, en ayuda humanitaria, en emergencias, pero no en el tema de realmente la salud compleja. Y las condiciones de vida, las políticas migratorias son muchas veces muy tóxicas. De esto tenemos evidencia ya académica, pero eso tenemos que exponer al público de otra manera, y para eso quiero invitarles a colaborar tanto conmigo como con los colegas de los otros grupos, y yo voy a estar aquí todos los días y me encantaría estar con ustedes conversando, y los que tengan alguna idea de cómo se puede colaborar, yo estaría muy contento de entrar en esta conversación. También hay ya algunas como ideas muy inconcretas todavía, tal vez con Por Causa, hacer juntos una escuela de verano, algún congreso o lo que sea, para profundizar este tema juntos entre académicos internacionales y periodistas, y eso sería mi gran sueño para cumplir esto en los próximos años. Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, y ya voy terminando porque estamos atrasados, y agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo la invitación a estar aquí. Tengo muchísima ilusión en los próximos días y soy fan de Mérida y soy fan de Por Causa, y muchas gracias.